En este siguiente video vamos a ver cómo es que funciona la captación, la percepción y discriminación de los sonidos, sobre todo por la vía conductiva o vía aérea. El oído se divide en tres partes: oído externo, conformado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo; el oído medio, que lo conforman la membrana timpánica y los tres huesecillos del oído, el martillo, el yunque y el estribo. Finalmente tenemos el oído interno, en el cual se encuentran la cóclea y el aparato vestibular. El conducto auditivo externo y el oído medio están llenos de aire, mientras que la cóclea, como dijimos, situada en el oído interno, se divide en rampa vestibular, rampa timpánica y conducto coclear. La rampa vestibular y timpánica contienen perilinfa, mientras que el conducto coclear presenta endolinfa. El conducto auditivo externo conduce las ondas sonoras hacia el oído medio, llamada también cavidad timpánica, en donde se encuentra la cadena de huesecillos. Las ondas sonoras ponen en movimiento la membrana timpánica, que a su vez produce el movimiento del martillo, que tracciona al yunque y al estribo. La base del estribo está en comunicación con el oído interno a través de la ventana oval. Las ondas sonoras que llegan a través de los huesecillos traccionan a la ventana oval, que genera ondas que se transmiten por el líquido coclear, en este caso en la perilinfa del conducto vestibular, hasta llegar al helicotren. Posteriormente, las ondas viajan de regreso en sentido contrario por la rampa timpánica, terminando en la ventana redonda, que como consecuencia se tracciona de igual manera. Como ya mencionamos, si pudiéramos observar la parte interna de la cóclea, veríamos la rampa vestibular y la rampa timpánica, las cuales contienen perilinfa. Además, se encuentra la rampa o conducto coclear, que tiene endolinfa. El conducto coclear contiene la parte esencial de la audición, que viene siendo el órgano de Corti, el cual contiene las células receptoras encargadas de la audición, las células ciliadas internas y externas. El conducto coclear está separado de la rampa timpánica por la membrana basilar, la cual recibe las vibraciones producidas en la perilinfa y las transmite a la endolinfa, es decir, al conducto coclear. Como resultado de esto, la membrana tectorial, o bien el techo del órgano de Corti, vibra de adelante hacia atrás, provocando el movimiento de los cilios de las células ciliadas internas. Esto da origen a que las células produzcan potenciales receptores por la entrada de potasio a las células, que como resultado van a generar impulsos nerviosos, que van a recorrer el nervio vestíbulo coclear o auditivo. De esta forma, en el conducto coclear, por medio de las células ciliadas, se genera una transducción de las señales mecánicas, es decir, las ondas sonoras, en señales eléctricas, llevado a cabo principalmente por las células ciliadas internas, produciéndose así la captación del sonido. Bien, en base a lo que acabamos de escuchar, vamos a sacar las siguientes conclusiones. En lo que se refiere a la transmisión del sonido, el sonido puede llegar a las zonas integradoras de la corteza temporal por dos vías. Número 1. La vía aérea o conductiva, que es la vía natural. El sonido sigue un curso normal a través del pabellón auricular, es decir, entra el sonido por el conducto auditivo externo, se desliza, hace vibrar la membrana timpánica, hace vibrar la cadena osicular de martillo, yunque y estribo, llega al oído interno, llega al órgano de Corti, pasa al nervio coclear, pasa a la corteza cerebral y es percibido con nitidez e intensidad. Esta es la vía normal, esto en cualquier persona sana que tenga un oído sano, pues le permitirá percibir las ondas sonoras de manera normal, tanto aquellas que son muy agudas como las que son graves y de diferentes timbres. Pero hay una segunda vía, que es la vía ósea. La vía ósea pudiéramos decir que es una vía alternativa cuando la vía aérea o conductiva ha fallado. ¿Por qué puede fallar la vía aérea o conductiva? Si ya dijimos que la vía aérea o conductiva está compuesta por toda esta serie de estructuras que llevan el sonido de una manera directa hasta la corteza cerebral, bueno, aquí la clave es
quizá el órgano de Corti. Nosotros podemos tener alguna obstrucción o algún problema a nivel de la vía aérea conductiva, como puede ser un tapón de cerumen, como puede ser que traigamos algodones en los oídos, como puede ser que se nos haya roto la membrana timpánica e incluso que se nos haya luxado la cadena de huesecillos. Pero mientras el órgano de Corti esté sano, así como el nervio coclear y las vías que van hasta la corteza auditiva, los sonidos podrán transmitirse por vía ósea, y esto es específicamente a través del hueso temporal. El hueso temporal puede transmitir los sonidos al órgano de Corti y de ahí al nervio coclear y a la corteza auditiva, sin necesidad de que pase por todas las estructuras de la vía aérea. Claro, esta es una vía alterna. Y por supuesto la voz no se percibirá, ni los sonidos se percibirán igual, se percibirán de manera menos intensa, confusos, con menor vibración. De hecho, les pondré un ejemplo, nuestra voz la percibimos diferente cuando nosotros nos estamos escuchando al estar hablando, que cuando nos escuchamos en una bocina, por ejemplo, o nos escuchamos en una grabación que nos hizo alguien. ¿Por qué es esto? Y todos lo habrán notado. Bueno, pues porque nuestra voz, dada la cercanía que tiene la glotis, las cuerdas vocales donde se genera la voz, con la cóclea, están ahí pegaditos, estructuralmente hablando, pues nosotros la voz, nuestra voz, la percibimos por vía ósea básicamente. Mientras que la demás gente la percibe por vía aérea o vía conductiva. Si nosotros hablamos y nuestra voz se refleja en una bocina, la escucharemos tal cual la perciben las demás personas. Y esa es la forma en que todo mundo percibe nuestra voz. Pues quizá decepcionante para algunos, tranquilizante para otros, no lo sé. Pero la realidad es que nosotros percibimos nuestra voz de una manera muy diferente a cómo la percibe la demás gente, porque nosotros percibimos nuestra voz por vía ósea, mientras que los demás la perciben por vía aérea o conductiva. Lo mismo sucedería, ¿sí? Lo mismo sucedería si nosotros tuviésemos o alguien tuviese una lesión en la vía aérea. Nuestra voz, si nosotros hablamos con alguien que tiene una lesión por la vía conductiva, ya sea porque tiene tapones de cerumen, porque tiene rota la membrana timpánica, etcétera, nuestra voz la percibirá tal cual la oímos nosotros, nada más que eso sí, como nuestra glotis no está pegada a su órgano de Corti, pues la va a percibir de una manera distorsionada, leve, de menor intensidad. Espero haberme explicado. Entonces la vía ósea es una vía alterna de conducción de la voz. En base a eso, cuando nosotros hablamos de que una persona es sorda, habrá que ver si es sorda por un problema de conducción o un problema neurosensorial. Decimos que hay sordos por problemas de conducción que casi siempre son reparables porque hay un fracaso en la transmisión del sonido desde el oído externo hasta la cóclea, en cualquier lugar de la vía. Puede ser porque tiene un tapón de cerumen, porque tiene un insecto en el conducto auditivo externo, porque tiene una piedra, porque tiene algo que le está obstruyendo el conducto auditivo externo. Puede ser porque tiene rota la membrana timpánica, o puede ser porque tiene esclerosada la membrana timpánica, o porque su cadena de huesecillos por la misma edad, esto lo vemos mucho en adultos mayores, ya está totalmente endurecida y no vibra, y entonces no lleva las vibraciones al oído interno. Estos son problemas de sordera conductiva, es decir, el órgano de Corti está sano, pero las vibraciones no llegan a él por vía conductiva y entonces llegan exclusivamente por vía ósea. Y entonces aquí es cuando decimos que una persona tiene no necesariamente sordera, pero sí que tiene hipoacusia, o en el caso de que no oiga nada, tiene anacusia, lo cual sería raro. Generalmente tienen hipoacusia porque transmiten los sonidos por vía ósea exclusivamente. Por otro lado tenemos la sordera neurosensorial, que es una sordera real,
¿Por qué? Porque aquí tenemos problemas a nivel neurológico, ya sea en la cóclea, en el órgano de Corti, en el nervio coclear o sus conexiones. Entonces, aunque tuviésemos nosotros un conducto auditivo externo, una membrana timpánica y una cadena osicular en el oído medio indemnes, sanos, si tenemos problemas de degeneración, de deterioro, de lesión en el órgano de Corti o más adentro a nivel del nervio coclear o la corteza auditiva, entonces no vamos a percibir los sonidos de ninguna manera. ¿Ok? Entonces, pues hay dos tipos de sordera. La sordera de conducción, que generalmente más que sordera es hipoacusia, y la sordera neurosensorial, que puede ser hipoacusia o anacusia. Pero tenemos que diferenciarlo. Y para diferenciarlo tenemos nosotros algunas pruebas, como son las pruebas del cuchicheo o el diapasón, la prueba de Weber, la prueba de Riné, la prueba del Sauvage, de las cuales hablaremos en el siguiente video. Hasta aquí llegamos en esta primera parte. Inmediatamente continuamos con la segunda.